alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Y voy a continuar con esto que celebramos resurrección el domingo pasado. Y me gustaría continuar un poquito, pero a través del pensamiento de uno de ellos que no creyó en la resurrección. Y quisiéramos ver en la manera como ahora él nos presenta su experiencia, su teología. Él caminó con Jesús. Él fue parte de los discípulos. Le negó. Le miró en la cruz. Lo enterró. Pero después entró duda en su corazón si había resucitado o no. Hasta que tuvo que Jesús aparecerse a todos ellos. Entonces vamos a ver en Primera de Pedro, estamos hablando del apóstol Pedro. Vamos a ver en Primera de Pedro, en el capítulo 1, a ver qué nos dice el apóstol, qué nos dice el escritor, qué nos dice, cuál es su pensar, cuál es su manera de ver ahora, cuál es su entendimiento acerca de la resurrección. Porque pienso que después de esta experiencia, de que haber caminado con Él, comido con Él, ver milagros, verle crucificado, haberle negado, luego haberle resucitado, al verle resucitado a Jesús, me imagino que ha de haber tenido una transformación profunda en su corazón, un cambio de pensar, un cambio de idea, un cambio de entendimiento. Y ahora Él empieza a compartirnos para sembrar en nuestros corazones lo que Él experimentó. Primera de Pedro, capítulo 1. Y veamos en el verso 3, empezamos a leer ahí. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él empieza con esta palabra bendito. Una expresión de agradecimiento, de honor, de alabar. Y Él continúa y usa estas dos palabras, bendito sea el Dios y Padre. Jesús, cuando estaba con ellos,
les enseñaba acerca de Dios. Pero también en una ocasión Él les dijo, mi Padre. Les dijo a sus discípulos, Dios es su Padre. Si yo pienso en esto, en las declaraciones de Jesús, cuando estaba sentado con sus discípulos, y al Él mencionar que Dios es su Padre, debería haber causado por lo menos una admiración, una inspiración en ellos, una convicción posiblemente al saber con quién estaban. Pero veo que no fue de tanto impacto en la vida de ellos, porque en el momento crucial le fallaron. Pero después, cuando Cristo resucita, ahora Él afirma y escribe y dice al Dios y Padre de Jesús. No es nada más como hablar el Padre de la creación. No es como que se estuviera mencionando en una forma general al referirse a que Dios es el Padre de todos. Pero aquí Él está siendo muy específico. Bendito, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Menciona misericordia, quien en su gran misericordia. Pedro el apóstol es una persona que cuando tiene que hablar de misericordia, él tiene más que suficientes razones para hablar de misericordia. En los evangelios, cuando relatan la negación de Pedro, y después de que cantó el gallo, nos dice el evangelio que salió corriendo y lloró amargamente. Es la expresión del escritor. Lloró amargamente. ¿Por qué? Porque traicionó a su Señor. Traicionó a Jesús, a su Maestro. Le pesó, le dolió. Y lo expresa de esa manera. Y ahora, pensando yo, si Jesús no hubiese resucitado, Pedro se hubiese quedado amargado para toda la vida, con ese sentimiento de culpabilidad de haber negado a su Señor en el momento más crítico. Pero a la misma vez, si Cristo resucitaba, ahora Él estaba en problemas, porque ahora su Señor iba a venir y, Pedro, ¿por qué me negaste? Ahora tenía que enfrentarse a una confrontación, pero no hubo confrontación de parte de Jesús, sino más bien hubo una expresión de aceptación, una expresión de comprensión, una expresión de decir, Pedro, está bien, yo te amo. Mi amor por ti no ha cambiado, es el mismo. Entonces, con esa manera ahora de pensar, de haber experimentado, dice quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Le vio morir en sus condiciones en las que se encontraba Pedro, en esa condición. Hay un cambio, hay una transformación. Ahora dice, tengo esperanza, tengo deseos de vivir, tengo deseos de seguir adelante, tengo deseos de cumplir lo que el Señor me encomendó que hiciera. Esa es la esperanza que nosotros tenemos para este mundo. Pero también Pedro, al ver la resurrección de Jesús, él está concentrándose, él está poniendo la vista en esta esperanza que nosotros tenemos después
de la muerte. Y esta esperanza es por la misericordia de Dios. Esta esperanza es porque Él siente por nosotros. Pedro dice, nos ha hecho nacer de nuevo en esta esperanza viva. Está aquí en este pensamiento la expresión del Evangelio de Jesús cuando le dijo a Nicodemo, este fariseo, que se acercó a preguntarle a Jesús, y Jesús le dijo, ¿te es necesario qué? Nacer de nuevo. Esas palabras no tenían ni sentido en la cabeza de un ser humano. ¿Cómo puede ser posible, responde Nicodemo, volver al vientre de mi madre para nacer de nuevo? No, pero está hablando acerca de este evento que ahora Pedro nos está enseñando. Nacer de nuevo, esta esperanza viva que tenemos. Y quiero presentarles de esta manera, porque cuando llega nuestro tiempo, cuando llega nuestro final, el apóstol Pablo lo pone, dormimos, dejamos de ser, estamos dormidos, lo llama él. Pero la resurrección es el nacer de nuevo, volver a la vida. Por eso se llama una esperanza viva, una esperanza que es una realidad. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro están viviendo, están mirando, están entendiendo esta manera de ver la resurrección. Y ahora lo están compartiendo, lo están enseñando a la iglesia. Y no nada más ellos, sino cada uno de los apóstoles. Nos dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. La resurrección contiene esta esperanza. Lo mismo que el apóstol Pablo enseña. Luego nos dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Habla de una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará. Es obvio que no se está refiriendo a algo de este mundo. Es obvio que no está hablando acerca de nuestra vida en este mundo. Que el apóstol Pablo lo presenta la transformación de nuestra naturaleza. Aquí el apóstol Pedro no lo presenta de esa manera tan profunda, porque en 1 Corintios, en el capítulo 15, nosotros miramos la explicación de parte del apóstol Pablo acerca de esta transformación, que de por cierto este miércoles lo vamos a mirar. Pero aquí el apóstol Pedro nada más está presentándolo de una manera general para obtener una herencia incorruptible que no se echa a perder. Inmaculada, otra palabra para inmaculada, pura, y que no se marchitará, no dejará de ser, reservada en los cielos para vosotros. Yo pienso que cuando él está escribiendo, bueno, él no escribió la carta de Pedro, es una carta pseudo epigráfica, que quiere decir alguien más la escribió, uno de sus discípulos. Okay. Pero es el pensamiento del apóstol Pedro aquí. Y con eso ya me olvidé lo que les iba a decir. Ok, entonces ahora vamos a ver el pensamiento del apóstol Pedro aquí, cuando dice reservada en los cielos para vosotros. Pienso yo que él tiene en mente, cuando miró a Jesús,
ascender al cielo. Él fue testigo ocular que Jesús ascendió al cielo. Él sabe dónde fue Jesús porque le miró irse para allá. Entonces ahora Él dice, esta herencia está reservada para nosotros en el cielo, porque la resurrección es la vida, es esa esperanza viva que está reservada para nosotros en el cielo. Él tiene ese entendimiento ahora, ese pensar de la resurrección está reservada para nosotros en los cielos. Ahora, Él hablándonos de una herencia, algo que vamos a recibir. Hoy en día, cuando uno como padre y tal vez tenga posesiones, más de una casa, 2 casas, 3 casas, o tenga algún dinero o alguna compañía, entonces cuando ya está avanzando en edad, empieza a prepararse para dejar una herencia a los hijos. Y hay diferentes maneras en cómo dejar a los hijos las cosas, donde vienen ciertas especificaciones y condiciones en cómo los hijos van a recibir la herencia. Vienen ciertas guías, ciertas protecciones, puedo usar esta palabra, para cómo los hijos van a recibir, y no sea que esta herencia sea para mal y malgastarlo. El apóstol Pedro, pensando en esto, nos dice el versículo 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. No está hablando aquí de protección contra algún evento que venga contra nosotros en nuestras vidas. Alguna acción o algo que nos pase. No está hablando de esa protección física en este mundo. Está hablando la protección que puede venir a través de alguna acción, que más adelante él lo pone como prueba, que pueda desanimar nuestra fe y abandonar el caminar de la salvación. Se está refiriendo a que perdamos la convicción, a que perdamos la fe, nos debilitemos. Dice, Dios te va a proteger para que no pierdas tu fe. Pero ¿de qué manera ahora tenemos que desempacar esto? ¿Cómo va a protegerme Dios? Entonces, dice aquí, que sois protegidos o guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Mientras nosotros tengamos fe, Dios está activo en nuestras vidas. En el momento en que yo dejo a un lado la fe, Dios no puede hacer nada. Yo abro la puerta al mover de Dios a través de la fe. Entonces, mientras yo tenga fe en Él, Él guardará mi corazón. Hay momentos en que pasamos donde tenemos muchas preguntas, especialmente de tragedias, pero Dios está ahí guardando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón todavía cree en Él.
busca de Él, quiere aprender de Él. Entonces Él empieza a guardar nuestros corazones. Ahora nos movemos a esta parte. Dice, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. La salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En este caso tiene que ver también, tiene dos aplicaciones: la salvación física y la salvación espiritual. La salvación física, supongamos, en estos días, la situación en el mundo empieza a empeorar, a echarse cohetes por todo lado y todos contra todos. Será el último día, será el tiempo final, Dios vendrá y nos tomará. Porque tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro hablan de la venida del Señor. Y nos presentan estos últimos tiempos. Aquí nada más es una introducción de parte del apóstol Pedro al decirnos los últimos tiempos. Y en esos últimos tiempos, dice, Él guardará tanto tu vida física como tu alma. Si nosotros no estamos vivos para cuando ya nos vamos, bueno, Él ha guardado mi alma. ¿Se dan cuenta cómo nos está presentando el apóstol Pedro? Muy diferente a como el apóstol Pablo nos presenta la resurrección. Pero el sentir es el mismo, el concepto es el mismo, el resultado es el mismo. Tiene que ver con nuestra vida. El versículo 6. En lo cual os regocijáis grandemente, porque sí, cuando nos hablan de algo, supongamos, estamos hablando de la esperanza, esta esperanza viva. Ahora vamos a tomar un ejemplo acerca de una esperanza. Decimos, ay, estaba manejando en el freeway y por ahí se salió la llanta de mi carro y me quedé ahí. Cuando me hice a un lado el motor se cayó. ¿Y ahora qué hago? Pero antes de subirme al freeway me llamaron los del IRS y me dijeron que cometieron un error con mi retorno de los impuestos y que tenían un cheque de $20,000 que me iban a mandar. El dolor de la pérdida de la llanta que se salió y del motor que se cayó ya no es tan grande, porque yo sé que ese cheque ya viene en camino y cuando llegue el cheque le voy a poner 2 llantas más por si acaso y le voy a poner un motor enfrente y otro atrás por si se me cae el de enfrente. Mi manera de enfrentarme a esta situación que es contraria a mí es diferente a que si yo no tuviera un centavo en la cuenta y voy a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo respondo a esta situación? Va a ser muy diferente. Entonces la respuesta, cómo respondemos, está basada en la esperanza que tenemos, en cómo lo miro, lo que espero, lo que viene. Nos dice aquí el apóstol, en lo cual os regocijáis grandemente, porque sabemos que tenemos esta esperanza viva, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Les digo la verdad, no es mi versículo favorito. Especialmente esta palabra, si es necesario. Ay, Señor, pero ¿cómo puede ser posible si es necesario?
¿Quién decide si es necesario? Dios decide. Está en las manos de Dios. Es necesario. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Entonces, si leemos con mucha atención este versículo 6, dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Bajo qué guías se determina si es necesario o no? Lo bueno de este versículo es que dice por un poco de tiempo. Eso me trae alivio, porque para Dios un año es como un día, o más bien dicho, de acuerdo a la Escritura, dice 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Bueno, por lo menos es poco de tiempo, 1000 años. ¿Cómo se determina este tiempo, un poco de tiempo? ¿Cómo se determinan las guías para ver si es necesario o no es necesario? Entonces vamos a pedir ayuda. Santiago capítulo 1 en el versículo 12. Leemos y encontramos y nos dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Ok? Santiago capítulo 1 versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. No sé si la traducción que ustedes tengan diga tentación. ¿Verdad que dice tentación? Ya. Pero no está hablando de la tentación producida o provocada por el instinto natural del hombre. O, como nosotros lo decimos, producto de la carne. No está hablando de tentación en ese aspecto, pero está hablando de una prueba. Y dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá ¿qué? La corona de la vida. Ahora está hablando de algo futuro, está hablando de algo que viene. Pero la prueba que nos dice aquí, bienaventurado, cuando por A o B razón la vida nos trae algo y está probando, está viendo de qué estamos hechos, está viendo de qué o qué tan profunda o qué tan fuerte es nuestra convicción, está tratando de hacernos ver nuestros cimientos si están bien fundamentados o no. Yo les he hablado acerca de pruebas. En la escuela, una vez que terminamos un año, tenemos que rendir una prueba. Y la prueba califica o nos hace ver, nos revela en la condición en la que nos encontramos, si pasamos o no al siguiente nivel. Mi madre muy orgullosa de mí en la escuela, porque al final de cada año siempre me daban un premio. Y ahí tiene mi madre la colección de orejas de burro, porque no pasaba, tenía que repetir, reprobar y no sé si por constancia o por ya deshacerse de mí, me dijeron, ¿sabe qué? Lléveselo, ya le damos, se graduó ya, pero lléveselo. Entonces eso prueba en dónde estoy. ¿Estoy calificado o no estoy calificado? Porque yo digo, la prueba en este mundo debería ser para recibir en este mundo la recompensa. Si tengo que pasar por una prueba,
aquí tienen que, una vez que yo apruebe, recibir por lo menos algo, ¿no? Un reconocimiento. Pero tanto el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, dice, una vez que nosotros aprobamos la prueba, ¿dónde encontramos nuestro reconocimiento? Está hablando de la vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque ellos vieron, después de que Jesús ascendió, después de que Él resucitó, ascendió al cielo, ahora tenemos la historia en el libro de Hechos, en el capítulo 7, del primer mártir. ¿Quién es el primer mártir? No es ningún discípulo, no es ningún apóstol, ni siquiera es alguien que conocía a Jesús personalmente. Es Esteban, un judío de mezcla de griego con judío, que ni siquiera conoció a Jesús. Pero él, una vez que fue apedreado, murió. Antes de morir tuvo una visión y dice, y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Entonces nos está aquí trayendo la revelación de dónde está Jesús. Por lo tanto, la resurrección para nosotros es la seguridad que de donde Él está, nosotros también vamos a estar ahí. Y cualquier prueba que nosotros tengamos que pasar es una prueba, si es necesario, de parte de Dios, y dice, por alguna razón, y vamos a pasar por esta prueba, dice, tranquilo, nos dice Santiago, porque una vez que tú has sido aprobado, recibirás la corona de la vida. Entonces, hablando acerca de estas pruebas, Jesús mismo dice, la vida mismo va a traer pruebas. La vida mismo se encarga de traer pruebas. Pero cómo reaccionamos, cómo vivimos, de la manera como yo vivo y cómo veo la vida, la veo a través de la fe que yo tengo. Antes de conocer de una manera íntima a Dios a través de Cristo Jesús, antes de haber tenido una experiencia con Jesús, antes de haber entregado mi vida a Jesús, yo miraba la vida a través de un lente que se llamaba religión. Porque nada más creíamos de un Dios, pero no sabíamos quién es este Dios. Íbamos a la iglesia porque había que ir a bautizar a alguien, se casó alguien, se murió alguien, lo que sea, pero no caminábamos. La vida no la vivía de acuerdo a lo que yo creía. Pero después de que tuve este encuentro con Jesús, ahora toda mi vida la veo a través y la entiendo y la trato de entender a través de mi experiencia, una vez que en la vida lo tengo, la encuentro, lo vivo a través de la fe. Trato de encontrar una interpretación de lo que estoy viviendo a través de la fe que yo tengo. Lo vivo a través de los ojos de mi fe. No es perfecta, no es perfecta, pero yo pienso que a través de los años ha mejorado. Yo pienso que a través de los años va mejorando, porque depende de cada uno de nosotros. Caminamos poco a poco, avanzamos y tenemos que ir perfeccionando. Para yo entender lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, en quién determina si es necesario,
las pruebas y el tiempo. Continúo explicándolo, leyendo. Regresamos a Primera de Pedro, al capítulo 1. ¿Lo encontraron? Ok. Si es necesario, seáis afligido con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, se halla que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Nos pone este ejemplo. El oro siempre ha sido un material, un metal de mucho valor, que mientras más puro, más vale. Y todos sabemos, y se nos ha explicado, de que en la manera como el oro tiene que ser refinado es a través del fuego. Mientras lo van sometiendo a temperaturas bastante altas, va soltando las impurezas y se va limpiando todas las impurezas y va adquiriendo mucho más valor. Entonces el oro es probado por fuego. Hace una relación aquí el apóstol Pedro al decirnos que nuestra fe, que es más preciosa que el oro que perece, nos presenta estos dos mundos. El oro es para este mundo y el oro llega a desaparecer. Si por ahí ustedes tienen algún anillo de 24 zanahorias, en inglés dicen carrots, yo no sé por qué le dirán zanahorias, ¿verdad? De 24 quilates, que es lo que... ¿Alguien ha visto alguna joya más de 24 quilates? Levante la mano. Más de 24 quilates. Es muy raro ver una joya de más de 24 quilates. Lo más común creo que es 16. Y sí hay de 24, pero ya cuesta, ¿no? Entonces, dice, si pones ese anillo y le dejas por un tiempo ahí, eventualmente va a dañarse, vuelve a corromperse. El oro vuelve nuevamente a corroerse. Ahora nos hace esta analogía y dice, mira, ¿sabes por qué tu fe es más preciosa que el oro? ¿Por qué? Porque leíamos, porque es incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Porque nuestra fe es para el mundo espiritual y en el mundo espiritual no se va a echar a perder. Por lo tanto, ¿es necesaria las pruebas? Posiblemente Dios va a decir si es necesario que pases por una prueba. Pero después de que pases por esta prueba, no hay garantía de que seas mejor que cuando entraste. A menos que tú saques del beneficio, aproveches del beneficio. Porque de nada sirve ir a la escuela, no haber aprendido nada y terminamos, no les voy a prestar mis orejas de burro, son mías. De nada aprovecha. Pero si voy a la escuela y le echo ganas y paso la prueba, el beneficio es grande.
Entonces aquí dice, mientras tú, si es necesario, pasas por una prueba y el resultado de pasar por esa prueba está determinada por ti, como te dije, y si sacamos el mejor provecho de esto, nos hace mejores seres humanos, mejores personas, nos encamina mucho más todavía a esta herencia espiritual de la que nos está hablando aquí el apóstol Pedro. Bueno, no me puedo oponer si Dios dice es necesario esta prueba. No me va a dejar solo cuando pase por la prueba. Estará conmigo, estará esperándome. Es como cuando mandan el metal por un tubo donde lo calientan, un horno, y al otro lado están esperando que salga. Yo así me imagino para mi caminar con el Señor me echa, luego se va al otro lado y me está esperando que salga. Y cuando salgo, dice, oh no, pues otra vez, espérate Señor, espérate, todavía no, déjame respirar. Yo me imagino así. Y posiblemente no nos demos cuenta, pero los demás se dan cuenta. Ya vamos a terminar. Dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Bien, la revelación de Jesucristo tiene dos puntos aquí. Uno, la revelación de Jesucristo aquí sonaba como, me acordé como cuando yo iba a ver los toros y gritábamos, ¡ah! Cerré los ojos y oí eso, dije, fueron a los toros. Ok, la revelación de Jesucristo, aquí, que aquí estamos. La revelación de Jesucristo tiene estos dos puntos. Punto número 1, para este mundo. Punto número 2, para el mundo venidero. La revelación de Jesucristo, a través de la prueba, viene el conocimiento mucho más amplio, mucho más convincente acerca de Él. Por eso, aquí continúa el apóstol el apóstol Pedro, el versículo 8, y dice, a quien sin haberle visto, le amáis. Eso es muy profundo y poderoso lo que nos está presentando él aquí. A quien sin haberle visto, le amáis. Y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Qué dichosos los ojos de Pedro que vieron a Jesús. Él pasó tiempo con Jesús. Pero en lo que continúa aquí, dice, y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Como que hay un poquito de contradicción. Dice, a quien sin haberle visto, le amáis. Y debería haber continuado y creéis en él. ¿Verdad? Porque está hablando el comienzo de esta cláusula, dice, a quien sin haberle visto. A quien sin haberle visto, le amáis y creéis en él. Hace perfecto sentido. Pero ¿por qué de la segunda parte, a quien ahora no veis?
quiero hablarles otra vez de esta revelación, donde nos dice de las pruebas, donde nos está haciendo ver la revelación de Cristo Jesús. El amor por nuestro Señor lo vamos experimentando a través de las pruebas. El amor por nuestro Señor viene a través del entendimiento de que Él nos justificó. Él se dio a sí mismo por nosotros. Y esto quiero que lo miren así, porque muchas veces nuestro amor está empañado por la religiosidad. Y pensamos que amar a Jesús es ser religioso. Y tenemos nuestros ídolos, tenemos todo lo que hacemos y hay cosas así. Vivimos una religiosidad, pensamos que es amar a Jesús. Pero amar a Jesús es, una vez que atravesamos la prueba, sea buena o sea mala, sea dolorosa o no sea dolorosa, sea triste o lo que sea, y seguimos amando al Señor, a quien no le vemos. Y el apóstol escribe la otra parte y nos dice: y a quien ahora no veis, pero creéis en Él. Usualmente después de una prueba, nosotros queremos de alguna manera recibir algún mensaje, recibir algo que nos haga entender la prueba, o posiblemente queremos ver algo, pero a veces no vemos nada. Hay momentos en que tampoco sentimos nada, porque nuestra fe no está basada en lo que sentimos. Nuestra fe no está basada en lo que queremos ver. Nuestra fe está basada en lo que Dios nos ha dicho acerca de Él. ¿Por qué? Porque aquí dice, versículo 9, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendrá a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Desde tiempos atrás se ha venido hablando acerca de este tiempo, la venida de Cristo. Dios lo dijo, a través de la historia lo mostró. Ahora nosotros tenemos el récord de esos tiempos, tenemos el récord de esa historia. En mi historia, en mis días, posiblemente no le veo, pero la historia del pasado me dice, Él ha estado ahí. Posiblemente en mis días yo no vea y diga, pero Dios, en medio de esta prueba, ¿dónde estás? Pero en los récords de la antigüedad dicen, ahí está, ahí está. Por lo tanto, yo tengo que seguir lo que Dios me ha dicho. Pero tengo la seguridad que en medio de mis pruebas, como les dije, Él está conmigo. Y tengo la seguridad de que en medio de mis pruebas, yo veré el resultado de la revelación de quien Jesús es. Y tengo la prueba más convincente, que es mi esperanza de la vida, porque dice que para la salvación de mi alma. Entonces con eso Pedro nos dice, no vivas nada más para este mundo.
vive para el mundo venidero. Vive tu vida para el mundo después de la muerte. Es lo que continúa explicando el apóstol Pedro. Así que yo les animo, iglesia, si estamos pasando por pruebas, si estamos pasando por dificultades, es tiempo de abrazarnos más del Señor todavía. Es tiempo de acercarnos más, de sujetarnos más a Él. Pruebas son diversas, ya sea sanidad o cómo me siento, o financiera, material, lo que sea. Las pruebas están ahí, pero tenemos que atravesar cada una de ellas con esto en mente. Yo sé en quién he creído y me mantendré fuerte porque seremos bendecidos. Amén. Creemos que podemos hacerlo, lo podemos hacer. Esta semana mi oración es de que la bendición de Dios se manifieste en cada uno de ustedes de diferentes maneras, en la manera como lo estén necesitando, en la manera como lo estén ocupando, en la manera como cada uno de nosotros la necesitemos, que la revelación de Dios esté ahí.